Gracias por continuar aquí en Consultorio en Salud. Está con nosotros nuestro siguiente invitado, el doctor José Eleuterio González Martínez, especialista en medicina del deporte y rehabilitación física. Adelante, doctor. Me gustó que esté con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Tome asiento. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Vamos a hablar de la lumbalgia. Últimamente hemos tenido muchos pacientes que tienen un problema lumbar, que todos tienen origen distinto, o que tienen la causa de la lumbalgia es distinta. Porque muchos piensan que el dolor lumbar pues ya siempre es una hernia de disco, o que el dolor lumbar siempre es algo muscular, y no es cierto. Y el dolor lumbar viene de puede ser muchas causas. ¿Por qué? Porque primero hay que conocer que la columna lumbar obviamente está formada por las vértebras lumbares, pero está rodeada por ligamentos, está rodeada por músculos, ¿sí? Y de las vértebras salen los discos, salen las raíces nerviosas, que son las que van a darle sensibilidad y movilidad a nuestras extremidades inferiores, y que además entre cada vértebra tenemos un disco intervertebral, que se puede pasar con el tiempo, puede herniarse o degenerarse y generar un problema. Muy bien, en estos últimos casos que ha visto en su clínica, ¿cuáles son las causas? Vamos a hablar de una de las causas más frecuentes que acuden con usted. Ok, la causa más frecuente que vemos es una lumbalgia de origen muscular, que el paciente es bien clásico, es que estaba haciendo el quehacer, me agaché por una tina y ya no me puedo levantar, porque se me quedé intrincada, no podía ni enderezarme. Una contractura ahí. Cuenta que se intrincó ahí la espalda, entonces ya cuando el paciente nos habla sobre eso, nos comenta eso, ya nos puede orientar a que puede ser de un origen muscular, pero nosotros como quiera tenemos que revisar. Y luego, por ejemplo, ese paciente, supongamos, me agaché para cargar un objeto pesado, me quedé intrincado, no me puedo enderezar. Bueno, a la hora de nosotros revisarlo, empezamos a palpar la musculatura y tiene mucho dolor en la musculatura. Y cuando empezamos a revisar, si no hay datos de una ciática o datos de una hernia de disco que esté irritando algún nervio, sale negativo todo eso, nosotros como conclusión pues, sacamos que es un problema de origen muscular. ¿Okay? Entonces ahí hay que dar analgésicos antiinflamatorios, inclusive podemos dar esteroides intramusculares, una dosis para desinflamar más rápido, y complementarlo con la fisioterapia, la terapia de láser de alta intensidad y la terapia de onda de choque, y el paciente mejora bastante. En estos pacientes con la pura clínica, o sea, con el interrogatorio, exploración, ustedes pueden llegar a este diagnóstico, ¿no es necesario pedir algún estudio de imagen? Bueno, de inicio, cuando es muy claro así, en algunas circunstancias podemos pedir una radiografía para descartar otros padecimientos, pero realmente cuando es algo así ya nos orientamos a que es algo más muscular. Por ejemplo, si el paciente tuviera, es que cada vez que toso, que cuando pujo o me río fuerte, me empieza a oler mucho o el dolor se me irradia hacia la extremidad inferior, bueno, ahí a lo mejor sí podemos pedir una radiografía para ver cómo está el espacio intervertebral o en algunos casos complementarlo con alguna resonancia magnética para ver si hay alguna hernia discal o alguna degeneración discal que pueda afectar a las raíces nerviosas y repercutirse en la pierna. Ahora, otro de los casos que haya visto últimamente. Otro que vemos es el desgaste en la columna, lo que nosotros llamamos espondiloartrosis. Obviamente es generalizada, pero en los pacientes se representa mucho en la región lumbar. ¿Cuándo vemos eso? En gente de arriba de 55, 60 años en adelante. ¿Okay? Son personas que sin causa aparente, es que me empieza a doler la espalda, y empecé hace 5 meses, un piquetito, y ahorita ya el dolor es incapacitante, me agacho por algo, me molesta, me agacho a cargar mis nietos y me molesta, no puedo dormir, ¿me explico? Entonces ahí empezamos a tomamos una radiografía y al ver la radiografía empezamos a ver cambios radiológicos asociados al desgaste. Vemos que el espacio entre cada vértebra está disminuido y eso nos orienta a que el disco intervertebral está deshidratado. Hay que saber que el disco intervertebral está compuesto por agua en un 85%. Y conforme empezamos a avanzar en la edad, ese disco se empieza a deshidratar y el espacio entre vértebra y vértebra se empieza a disminuir y eso puede generar dolor y aparte puede contactar alguna raíz nerviosa. Por ejemplo, aquí en la imagen, aquí para que más o menos sepa la gente que aquí así está compuesta la columna. Está el disco intervertebral, lo azul es el disco intervertebral y lo cafecito son los huesos, que son las vértebras. Y ahí alcanzamos a ver unas fibras amarillas, que esas son las raíces nerviosas que emergen desde la columna. ¿Okay? Entonces, si alguna de esas partes está dañada, está inflamada, eso le va a generar dolor al paciente. A ver, sigue la siguiente imagen, por favor. A ver si nos pueden pasar la otra imagen. Mira, aquí está. Ahora, fíjense, por ejemplo, en estas vértebras, aquí, haz de cuenta que aquí cortamos la vértebra por la mitad, ¿no? Entonces, con el tiempo estas vértebras se degeneran, se hacen irregulares, entonces eso también empieza a afectar a
al tejido nervioso, que son las raíces nerviosas, ¿sí? Y por ende, cuando un tejido está inflamado, la musculatura que rodea la columna también se contractura. Entonces, cuando alguien tiene datos de ciática, cuando alguien tiene una radiculopatía, en la mayoría de los casos siempre va acompañado con una contractura muscular. ¿Por qué? Porque el dolor hace que el músculo se haga un espasmo. Muy bien. A ver si traen otra imagen. Muy bien. Ahora, ¿qué otro caso ha visto últimamente en la clínica? Bueno, por ejemplo, hay otro caso muy común que ahora sí es una hernia de disco. ¿Cómo empezó esto? Por ejemplo, me tocó un joven, un paciente de 25 años que al estar haciendo ejercicio en el gimnasio se agachó para cargar lo que le llamamos peso muerto, cargar la barra, se agachó de mala forma y al levantarse el paciente presentó dolor lumbar irradiado hasta la pantorrilla, inclusive hasta el dedo gordo del pie. Entonces, ya cuando el paciente nos comenta eso nos orienta a que quizás se hernió un disco intervertebral y generó un contacto radicular irritando la raíz nerviosa y generando una lumbociática, lo que traía dolor lumbar y con un síndrome doloroso de tipo ciático, que es un dolor que nosotros le llamamos como si fuera un toque eléctrico. ¿Okay? Entonces, ahí en ese paciente nosotros ya nos orientamos, ¿sabes qué? Lo revisamos, vemos la exploración física orientada para encontrar radiculopatía, para encontrar inflamación nerviosa y salen positivas, ¿sí? Y en esos pacientes pues, concluimos que, ¿sabes qué? Mira, tienes datos de una hernia de disco, podemos complementarlo con una resonancia para ver qué tanto daño hay, ¿sí? Y en estos casos pues, hay que hacer reposo, hay que dar esteroides para desinflamarlo más rápido, hay que dar fisioterapia, hay que complementarlo con láser de alta intensidad o terapia de onda de choque. ¿Por qué? Porque al principio siempre recomendamos dar tratamiento conservador. ¿No? En las primeras, por ejemplo, aquí está la imagen. No todos los pacientes que tienen hernias operan. No todos los casos. Por ejemplo, siempre recomendamos iniciar con medicamentos y fisioterapia. Si en esta semana el paciente no recupera nada, el dolor sigue igual, pues ahí sí tenemos que mandarlo con un especialista en columna para que lo opere. Pero en la mayoría de los casos los pacientes mejoran mucho, ¿okay? Con la fisioterapia, rehabilitación, reposo, y los pacientes recuperan bastante. ¿Cuál es otro de los casos más frecuentes? Porque ya hablamos de la contractura muscular, de la causa El del desgaste y la hernia. Ahora, la vez pasada también llegó un paciente con dolor lumbar de más de 10 años de evolución. Entonces ahí, por ejemplo, vemos empezando a interrogarlo. Oye, ¿cómo fue que te lastimaste? No, pues mira, la verdad es que no tuve ninguna causa. Ok, oye, el dolor se incrementa cuando haces actividad física. Me dice, no, se me quita. Empecé a hacer ejercicio y se me quita el dolor. Entonces eso ya nos orienta a otro tipo de padecimiento. ¿Okay? Y empezando a preguntar a antecedentes médicos, oye, familiares con alguna enfermedad reumatológica, espondilitis anquilosante, artritis reumatoide, y me hace lo que sí. Entonces eso nos puede orientar a que el paciente tuviera una enfermedad de origen reumatológico. Entonces, ¿por qué? Porque el paciente tiene dolor cuando empieza a hacer actividad física, perdón, cuando hace actividad física se le quita dolor, tiene dolor en reposo, eso nos orienta a que el paciente podría tener un padecimiento que se llama espondilitis anquilosante. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Mandamos a hacer radiografías, vimos cambios indirectos de la articulación de la columna, vimos que las vértebras ya estaban empezando a fusionarse, lo mandamos con un reumatólogo para complementar el diagnóstico, hicimos estudios de laboratorio y se confirmó que tenía datos de espondilitis anquilosante. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa, doctor, como están marcando. Estamos charlando con el doctor José Eleuterio González Martínez, especialista en medicina del deporte y rehabilitación física. Regresamos.